Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Santo y Seña. Ustedes saben que en este programa, a lo largo de los años, nos hemos encontrado con estafadores de todo tipo, ¿no? Algunos que prometían la construcción de viviendas que nunca se hacían, el estafador de las piscinas que a las semanas o a los meses se rompían, la estafadora del catering que lucraba con la ilusión de las quinceañeras. Pero el caso de hoy adquiere ribetes únicos, porque las víctimas son empresarios de alto vuelo, son casinos, bancos, automotoras, entre otros. Y si esto fue posible, fue por la confianza y la imagen que generaba alguien que hasta hace unos meses era gerente financiero de una de las empresas más importantes del país. Un hombre que llevaba una vida de reyes y que terminó dejando adentro y generando un tendal de damnificados por un total de unos 30 millones de dólares. Es por eso que, a partir de este momento, la gran estafa es nuestro santo y seña. Muy buenas noches, como siempre, en vivo de los estudios de Montecarlo TV, Canal 4 y pasadas las 22:30. ¿Qué tal, Alejandro Bicho Amaral? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. César Bianchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen miércoles para todos en sus casas. Sí, y un miércoles particular también, porque ya se está viviendo el paro de mañana, no hay transporte. Ya no hay transporte. Pero acá estamos, con toda, y con una historia increíble. Mirá que hicimos casos de estafadores. Bueno, el de las piscinas lo habéis hecho vos. Sí, el de las piscinas, que era increíble, pero como vos decís, esto, desde el primer momento que tomamos contacto con esta historia, casi nos caemos de espalda, ¿no? Sí, van a conocer los detalles, pero un tipo que vivía a lo grande, ¿no? Con autos lujosos, pero lujosos como Ferraris, Porsche, ¿qué otras marcas? Maserati. Sí, Maserati, que llamaba mucho la atención, pero además alguien me decía, no tenía una Ferrari, tenía dos Ferrari. ¿Quién en Uruguay tiene dos Ferrari? Claro. ¿No? Eso ya es bastante llamativo. Sí, ¿no? Un nivel de vida altísimo y una fachada que también es lo que daba confianza a los otros, algunos de ellos colegas, compañeros de trabajo, empresarios con los que se codeaba, e incluso amigos personales a los que también terminó dejando adentro, ¿no? Pero ¿qué nos puede decir de este señor que fue gerente financiero de Samán, la principal arrocera del país, hasta hace unos meses, el señor Manuel Romero? Sí, una de las principales empresas exportadoras del Uruguay. Él tiene unos 53 años, él se crió de forma muy modesta en Carrasco Norte, luego conoció a quien sería su mujer de toda la vida, una mujer que vivía en la zona de Carrasco de una familia adinerada y cuyo padre lo hizo entrar en la arrocera Samán y ahí fue desarrollando, entró muy joven, con 18 años en Samán y trabajó más de 30 años ahí, generó una confianza en los dueños de Samán, la familia Ferrés, que fue durante casi 60 años dueño de esa arrocera antes de transferirla a un grupo brasileño. Vamos a ver cómo terminó traicionando esa confianza, sí. Bueno, y todas las confianzas que se depositaron en él. Nos están llegando muchos mensajes. Dice, me acuerdo cuando Romerito se compró la primera Ferrari. Ahí estamos viendo justamente una Ferrari. Es muy inteligente, Romero asesora a empresarios de primera y gana fortunas. Se estaba fumando a Samán en pipa. Bueno, también veremos qué va a hacer Samán a este respecto y qué nos dijo en nuestro informe. Pero vamos con algunos de los mensajes que estuvieron llegando. Sí, como por ejemplo este que nos piden no revelar su identidad para no tener represalias y dice, soy un conocido llegado político de Manuel Romero Iglesias, el actual ex gerente de Samán, prófugo del país desde el verano pasado. Informo que él y su familia tenían en la parada 7 de Playa Mansa, Punta del Este, un apartamento de propietarios donde veraneaban todos los años en diferentes épocas del año. Me parece que además tienen un apartamento en Miami, porque todos los años vacacionaban allí, según nos comentaban allegados. Sí, eso también te lo dijeron. Sí, y nos van a decir qué hizo con ese apartamento de Punta del Este y dónde terminó después veraneando todo el tiempo, que tiene que ver con la historia de este hombre y cómo se derrumbó, que lo conocían en las salas de juego de Punta del Este como el arrocero. Debido a su vinculación con la empresa Samán. Pero se le pasó el arroz, se le quemó, diría. Se le quemó el arroz. En realidad, ¿no? Esto empezó por una llamada que recibimos de una doctora, una médica. Me llamó y me dijo, che, ¿te enteraste de tal caso? Y no, yo no sabía nada. Claro, en su círculo íntimo, sí, se supo
desde el momento que él desapareció, que fue el 1 de marzo de este año. Pero a medida que se empezó a correr la voz, y bueno, empezaron a aparecer cada vez más víctimas. Y justamente lo que vamos a compartir con ustedes es en qué consistió esa gran estafa, porque todo se sabe. Que era el gerente financiero de una de las principales empresas de este país, pero que también era prestamista, está desaparecido. Dicen que perdía mucho dinero en el casino y que no pudo sostener la calecita de deudas con empresas, bancos y clientes particulares. Y el pasado 1 de marzo se fugó, dejando un tendal de estafados. Manuel Romero Iglesias empezó muy joven a trabajar en la arrocera Samán. Se ganó la confianza y el aprecio de su dueño Ricardo Ferrés y escaló posiciones hasta convertirse en el gerente financiero. Cuando la empresa fue vendida en 2007 al grupo brasileño Camil, Romero continuó como director financiero, pero el 31 de diciembre de 2015 se oficializó su renuncia para dedicarse a otros negocios. Siempre fue empleado de Samán, empezó de abajo, era muy inteligente, o sea, todo lo que era números y, digamos, finanzas y eso era muy bueno. Y a medida que fue creciendo y fue adquiriendo credibilidad y codeado con todos los presidentes de los bancos y el manejar las finanzas de la empresa, convencía a gente para que le dé dinero que él se la trabajaba. Convencía a gente para que le dé dinero que él se la trabajaba por un porcentaje. Él te aseguraba y te daba un 1, un 2% mensual. Ese dinero que tú le dabas, él a su vez lo prestaba a un tercero, cobraba un interés, obviamente superior al interés que él pagaba. Trabajaba con productores arroceros. Le prestaba plata mismo porque él conocía la situación financiera de todos los productores, sabía a quién podía prestarle, a quién no. Lo que él hacía más bien con los productores creo que era la fuente de donde él sacaba dinero. Le prestaba también a gente que vendía autos. Dueño de automotoras. Sí. Romero usó su posición en Samán para obtener dinero incluso de sus propios amigos. El abogado Víctor de la Valle representa a uno de ellos, que perdió varios millones de dólares. Presenté una denuncia en Interpol por un cliente argentino, un industrial argentino, que era muy amigo personal de Romero, y que lo convenció de colocar un dinero en la empresa Samán para tener un interés un poco mayor que el bancario, y bueno, le fue dando determinadas cantidades, hasta que un día, cuando se tenía un fondo muy importante, le dio un conforme firmado por él y por otro, según él, por otro director de Samán, con el sello de Samán, una suma cercana a los 4 millones de dólares. Así que bueno, que la empresa respondía, que era una empresa muy firme, muy sólida, él era el gerente, la cara visible de la empresa y amigo personal, el hombre invirtió confiado. Paralelamente, Romero tenía el 25% de una empresa representante de una importante marca brasileña de repuestos automotrices. Y se vinculó hace muchos años justamente por su capacidad empresarial para levantar una empresa. Era una empresa que estaba con problemas y él le dio una mano y la levantó. Y con los años y sus muy frecuentes viajes al exterior, desarrolló un negocio muy suculento, pero non santo. ¿Qué tipo de relojes vendía? Muy suntuosos. Cuando decís muy suntuosos, ¿de qué valor eran? Desde 10.000 hasta 100.000 y 200.000 dólares. Y más también. ¿Cómo los traía? ¿Los importaba o los contrabandeaba? No, los contrabandeaba. Porque me dijeron que él vendía relojes. Claro, pero los vendía en las habitaciones del hotel. Y de manera informal, ¿no? Obvio. ¿De dónde los traía habitualmente él? De Estados Unidos. Y compraba allá, tenía gente que le hacía buenos precios y compraba. Con el dinero de los relojes, su sueldo en Samán, su porcentaje en la empresa importadora de repuestos y sus ganancias como prestamista, Romero alcanzó un nivel de vida muy alto que además le gustaba ostentar. Empezó con 1, 2, 3, hasta tener 17 autos de alta gama. Ferrari, Maserati, Porsche, BM, Mercedes, Alfa Romeo, Mini Cooper, ediciones especiales. Yo creo que andaba una Maserati, sí, yo ahora que lo vi ahí, yo también una Maserati. Fíjate que una de las Ferrari salía $700.000 y la otra salió como $900.000. Por lo general creo que ponía todo a nombre de la señora, porque
Él no ponía nada a nombre de él. Él vivía en Carrasco. ¿Cuántas propiedades le conocías vos que tenía? Tenía la casa y una casa que había comprado para los hijos. Él era habitué de Punta del Este. Todos los fines de semana en el Conrad. No tenía propiedades allá. Tenía y después la vendió. También vivía viajando al exterior constantemente. Permanentemente. Mucho viaje para traer también los relojes, ¿no? Pero entre tanto lujo y ambición, apareció un vicio que lo empezó a derrumbar. Según dicen que apostaba muy fuerte y perdía grandes sumas, ¿no? Dicen que ha llegado a perder 300, 400 y hasta $500.000 en una noche. Que perdió 10 palos de todo para jugar. 10 palos en un año, yo lo podía juntar una cosa, perdió un palo gordo y empiezan a estar jugando. Creo que te doy un palo y medio. Y el 1 de marzo desapareció, se tuvo que ir, que también aparentemente lo apretaron porque él parece que debía plata a su vez a prestamistas y se ve que al saltársele la cadena, se ve que no habrá podido cumplir y lo apretaron. Quería saber si lo han visto últimamente a Manuel Romero. No, hace pila que está por ahí. ¿Se jugó? Se jugó. Se jugó. El guardia de su cuadra fue testigo de lo que ocurrió el día que Romero desapareció. El asunto fue que un día estaban ahí, cuando quisimos ver, andamos de apuro ahí, sacaron todo el auto, pasar, que desapareció el mismo día. No había por otro nada. El mismo día no quedó un auto, no quedó ni la mujer ni los hijos, nadie. ¿Pero era de día, era de noche? Era el día, de mañana temprano la primera vez. No, si lo apretaron por ahí, pero cuando él vino acá, vino apurado, atrapó el auto, pagó un Ferrari acá, que era la única Ferrari que le quedaba, y después los autos que tenían ahí ellos, unas camionetas muy hermosas también, que las camionetas también el mismo día, no quedó un coche acá. Porque a mí lo que me dijeron era que una noche vinieron 4 tipos acá y lo vinieron acá con armas y todo. Dijeron que en el mismo día, fue lo que me dijeron, que no lo vi. Vos no lo viste, pero a vos te llegó la versión de que habían Dijeron venido. que habían venido 4 personas, y que ahí no sé si vinieron con armas, no sé qué, lo único que dijeron es que tenían que ponerse. Pero Romero no podía responder frente a sus acreedores y a partir de su huida se empezó a develar la magnitud de sus estafas. Que empezó a correr, viste que Manuel se fue, viste que esto, que el otro, y empezaron a llamarse unos a otros y ahí empezaron a saltar todos los problemas, ¿no? La familia quedó acá, la señora quedó acá y los hijos también. La mujer se fue de la casa y se fue básicamente a esconderse en otro lado, ¿no? Capaz que no soportó la presión, habrán ido a acosarla a ella y a los hijos, ¿no? Y al socio de él le hizo toda una historia de que tenía cáncer y que por eso tenía que ausentarse, porque tenía que ir a tratarse. Él, todo apenado, fue a ver a la mujer pensando, se debe haber enterado que tiene cáncer y ahora qué hago, qué le digo, y no, la mujer le fue a decirle que se había rajado. Él libró cheques de esa empresa para sus cuentas, que ahora los tiene que cubrir la empresa. Y él dejó adentro mi pueblo, un pueblo adentro por todo. El casino adentro, dejó el casino de Conrad y quedó viviendo nomás Samán $15 millones. Él quedó debiendo $15 millones en Samán. Estafa en la casa también. Él estafó a Samán $15 millones. Una de las causas por las que él se va de Samán es que descubren que él hizo un retiro muy importante de dinero. Lo echan. Sí. Un director de Samán confirmó a Santo y Seña que en diciembre Romero se vio obligado a dejar la Rosera. Manuel Romero sale de la compañía en diciembre para cuidar de sus temas personales, que tenía un montón de negocios afuera. Hasta este momento nosotros no sabíamos de su tema financiero, que después en marzo parece que explota ahí afuera. Sí. Tomaba plata de un montón de gente. Y con la empresa él no tiene ningún inconveniente y afuera yo sé que jugaba y que debía para las empresas, pero tal vez tú saibas mucho más. Nos enteramos por tercero que habían jugado del Uruguay y que jugaba y no sé qué cosa más. Lo que hizo público él es que en diciembre dejaba de trabajar. Porque no tenía tiempo por sus otras actividades y que realmente le insumía mucho tiempo Samán y que le daba más rédito seguir con sus otras actividades. ¿Y eso era creíble? Sí, viniendo de él, sí. Pero contrariamente a lo que dice Samán, varias de sus víctimas aseguran que Romero también estafó a la Rosera. Para que él llegue a hacer lo que hizo en la empresa que lo vio nacer, realmente se le fue de las manos.
Él tenía una relación muy cercana con los dueños, con los antiguos dueños de Samán. Con los antiguos y con los nuevos. Con la familia Ferrer y con los brasileros de También, Camín. sí. Pero lo que se enteraron después es que en realidad lo había echado Samán. Sí, que parecería como que quedó en como un acuerdo, algo secreto de que no, por algo no lo denunciaron ni nada. ¿Qué cantidad de dinero fue la que terminó estafando de alguna manera a Samán? Bueno, en los montos, según los cuentos, van desde 7 millones a 14 millones de euros. ¿De euros? Sí. Hasta el escribano de Samán le prestó plata y también quedó adentro. Nosotros estamos estudiando aquí en el estudio con los abogados civiles la responsabilidad de Samán, porque nosotros pensamos que tiene una responsabilidad, que no puede liberarse tan así. Él era la cara visible, firmaba por Samán, estaba autorizado, utilizó sello de Samán, utilizó una firma que no sabemos si es real o no, pero que dijo que era de otro director. Pero si lo hacía de manera oculta ante la empresa, ante los directivos de la empresa, ¿de todas maneras hay responsabilidad de la empresa? Yo creo que sí, que puede haberla. Nosotros acá en el estudio tuvimos un caso muy parecido y que la justicia falló a favor del reclamante. Yo creo que hay motivos como para involucrar a la empresa. Desde el punto de vista civil, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, porque creemos que este hombre, que era un jugador, me parece empedernido, seguramente no tiene dinero como para responder ante todos los acreedores. Una persona que deja a sus amigos, que era padrino de algunos hijos de algunos de los damnificados, y le deja una deuda así tan grande, tomándoles el pelo a gente con la que convivía prácticamente a diario, es porque se fundió y no tiene nada. O si tiene algo lo está conservando a duras penas para seguir subsistiendo, y la familia. Porque la familia ha dicho como que no tiene mucho contacto con él, pero también tenemos información que no están así, que la esposa está en contacto con él, sabe dónde está. Pensamos que va a terminar preso y no va a poder hacer frente a sus obligaciones, pero bueno, vamos a estudiar, ya que estamos estudiando el tema de ir contra Samán. Otra que es la gran estafa, ¿no? Por algo lo denominamos así. Millones de dólares, se habla de 30 palos verdes. Bueno, los tuercas se les hará agua a la boca viendo lo que eran esas Ferraris, esas máquinas infernales, algunas de las cuales, como decía el guardia de seguridad, bueno, fueron recuperadas para cobrarse esas deudas. Algunas fueron recuperadas, algunas no fueron recuperadas. No era muy tuerca, dicen que no tocaba un destornillador, que solo le gustaba subirse a esos autos, que debe ser bastante placentero, por cierto, ¿no? Bueno, pero también veíamos, porque a ver, Ferraris de $700.000, pero quizás lo que a algunos les llama la atención es esos relojes carísimos que él traía de contrabando y que vendía acá, ¿verdad? Sí, y quizás alguno no sabe que existan relojes de ese precio, pero por ejemplo vamos a ver este que vemos en pantalla de $47.800. Ahí ven la etiqueta marcada ahí. $47.800. Uno escucha esa cifra y se siente Rogelio Roldán. Sí, tal cual. ¿Existe esa plata? Obviamente, capaz que habrá, capaz no. Muchos están mirando el programa en una casa que vale $47.800, ¿no? Que vale lo que vale un reloj. Y este era uno de los tantos que Márquez vendía. Claro, hay un mundo de millonarios que vive de otra forma. Sí, claro. Y quizás muchos no tengan conciencia de que eso también pasa en Uruguay, pero sí, estamos hablando de un uruguayo y que tuvo un origen bastante humilde, pero terminó arruinando a varios. Y si no arruinando, bueno, sacándoles una plata, un dinero muy importante. También se metió con bancos. Sí, como lo decía un testigo, estafó a varios bancos. Nosotros pudimos saber que estafó al Banco Santander, al Banco Itaú y al Banco BBVA. El Santander no quiso brindar información, ni oficial ni extraoficial. Pero nosotros pudimos saber que ahí dejó créditos sin pago y cheques sin fondo
y el banco activó las notificaciones que tiene que activar el Banco Central y además estableció embargos. Claro, alguno dirá, pero escúchame, yo voy a pedir un crédito a un banco y no me dan 2 mangos, y que le daban miles de dólares o millones. Y sí, lo que pasa es que justamente estamos hablando de alguien, recuerden eso, gerente financiero de Samán, un tipo de confianza. Y en estos negocios tiene mucho que ver también el respaldo que tenga quien viene, en este caso, a pedir un préstamo. Sí, y él era un cliente muy importante. Era un cliente muy importante. Y si no, fíjate en la siguiente foto que vamos a ver. A ver si la tenemos, porque es una muestra de la confianza que le tenía. Es una imagen en donde él está en el Gran Premio de España en Montmeló, a unos 20 kilómetros de Barcelona. Fue invitado a un Gran Premio de España por el Banco Santander. Nosotros cuando le mostramos esta foto a la gente de Santander, nos dijo, bueno, claro, era gerente financiero de Samán, era un cliente con el que teníamos una cercanía muy importante. Y es cierto que un banco, una institución privada, tiene derecho a invitar a sus clientes preferenciales a los eventos que patrocina, a veces Copa Libertadores cuando le hacía, a veces conciertos. Bueno, en este caso lo invitaba a un Gran Premio de Fórmula 1. Sé que por un lado el Santander, pero hablamos de 3 bancos. ¿Qué pasó con el Itaú? ¿Pudiste hablar? Bueno, nos intercambiamos la comunicación con el gerente general, Horacio Vilearo, quien nos dijo que el banco había decidido no hacer ningún comentario, ni formal ni informal, sobre este asunto, lo que confirma que conoce el asunto. Sí, obviamente. Claramente. Sí. Y del BBVA les escribimos también y no tuvimos ningún tipo de respuesta. Es un tema delicado porque está el secreto bancario, entonces manejar esa información es muy delicado. Pero también hay un tendal tremendo de gente más allá de los bancos que fueron estafados y muchos de los cuales tampoco quisieron hablar. De hecho, bueno, esta víctima que veíamos quiso, pero con la cara tapada, distorsionándole la voz. ¿Por qué tanta reticencia? Bueno, este caso no es un caso diferente, pero hay muchas personas que le dieron dinero, le colocaron dinero, que después no tienen mucho cómo explicar la procedencia o la no tributación de las ganancias. O sea, ya no por el tema de darte una nota para que salgan el programa, sino también porque si yo lo denuncio ante la justicia, pueden decir, ¿y usted de dónde sacó los 4 palos verdes que le dio a Romero para que se los colocara? Y no estuvo, no dar explicación. Y no estuvo tributando y no tributó por las ganancias. Hay toda una cuestión. Pero también pudimos saber algunos otros datos. Al socio de la empresa que él tenía, esa empresa que importaba una marca de un repuesto de Brasil. Sí, de automotor. A ese lo dejó adentro con $400.000 que terminaron, que fueron cheques que él le dio a prestamistas, y que los prestamistas después desapareció Romero y fueron a cobrar ahí porque tenían la firma de él, de este socio, porque había depositado su confianza en él, hacía 10 años que trabajaban juntos. El socio tiene que levantar el muerto de 400 lucas que le dejó Romero, ¿no? Sí, ahora tuvo que acordar con los prestamistas a ver cómo le paga en un plazo ese muerto para no ser ejecutado él, ¿no? Bueno, además de los prestamistas, también hay una casa cambiaria con sucursales en Montevideo y Punta del Este, bueno, automotoras y 2 casinos, ¿no? Como veíamos, veíamos el Conrad, veíamos también el Sofitel, del Casino Carrasco. Y también muchos cultivadores de arroz que trabajaban para Samán y que, bueno, hacían negocios con él también, porque le prestaban dinero a Romero. Te pido un segundo, porque hablamos de Samán y todos conocemos, obviamente, a esa empresa, pero Checho, para dimensionar, ¿no?, el porte de Samán, ¿qué podemos decir? Bueno, Samán es una sigla, en realidad, significa Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales, fue fundada en el año 42 con una capacidad muy limitada, un pequeño molino, y hoy por hoy maneja el 50% del total de la producción de arroz en Uruguay. Es una de las formas de dimensionarlo. Además ocupa el primer puesto en el ranking exportador de arroz y desde el año 2007 Samán forma parte de Camil Alimentos Sociedad Anónima. En la página web de Samán dice que Camil se consolida así como líder indiscutible y se proyecta al mercado extranjero como la empresa arrocera más importante de todo el continente. Bueno, vos de hecho mencionabas a la familia Ferrés, que fue dueña de Samán durante 60 años, ¿verdad? Sí, hasta que se la vendieron a los brasileños. Y efectivamente, yo hablé con Ricardo Ferrés, que fue el último presidente de Samán mientras lo tuvo la familia. Y que Romero desde el primer momento lo tuvo, ¿no? Sí, desde los 18 años lo conocía, de 30 años lo conocía, y también lo dejó adentro Ferrés. Y hablamos con Ferrés. ¿A Ferrés lo dejó adentro? A Ferrés lo dejó adentro. Y hablamos con él
Él se sorprendió de nuestra llamada, no quería hacer comentarios públicos sobre el asunto, pero lo que pasa es que hay que considerar acá que no solo es el daño económico, hay toda una confianza de décadas, donde también queda dolido, ¿no? Y esa confianza es traicionada de esta manera. Hubo varios directivos de Samán también que quedaron adentro con este personaje Romero. Una de las formas que utilizó para convencerlos era entrar en un fondo de inversión. O sea, vos tenés dinero, bueno, yo te lo coloco, ¿verdad? Esto era así. Romero era el que viajaba a Estados Unidos por la empresa, por asuntos comerciales. Entonces convenció a otros directivos, le dijo, denme el dinero, que yo lo coloco en un fondo de inversión en Estados Unidos, que ahí da una rentabilidad mucho mayor. Él llevó la plata a Estados Unidos, la colocó, pagó algunos primeros rentabilidades, utilidades, y en determinado momento vinieron los atrasos. Pero hubo uno de los que puso plata, era el más desconfiado de todos. Según esto me lo contó una persona muy cercana. Y en determinado momento hizo un viaje a Estados Unidos y aprovechó para ir a la institución financiera en donde estaba colocado. Y fue a ver cuánta plata tenía en su cuenta. Ay. Y la cuenta estaba vacía. No. O sea, toda la guita que le había dado Romero para que colocara se había evaporado. Se había evaporado, la estaba utilizando, vaya a saber uno cómo. Bueno, pero aparte, esto habla de lo inescrupuloso de este personaje, ¿no? Porque estafó a empresarios y demás, pero también a sus propios amigos de toda la vida, ¿no? A compañeros de trabajo, ¿no? A los que le habían dado oportunidades, como decías vos, los dueños de Samán, y aparentemente nada lo conmovía. Tenemos algunos de los mensajes que estuvieron llegando, de gente que al parecer lo conoce. Checho, vamos con uno de ellos. Sí, Daniel nos dice, el referido personaje lo conozco desde que ingresó a Samán, ya que yo fui jefe de auditoría durante muchos años y jefe de personal en mis últimos 12 años en la empresa. Actualmente, desde hace 5 años, estoy jubilado. Conozco a Manolito desde que ingresó embolsando papas en un negocio que manejaba un hermano del presidente del directorio de Samán. Fuimos pocos los que cuestionábamos a este personaje, lo que en mi caso me llevó a estar entre las personas que este estafador quiso hacer despedir de Samán, por haberlo cuestionado. No quiero extenderme más sobre la historia de este ejemplar, pero tanto de Manolito como de todos los amigos que él hizo ingresar a Samán, da para escribir un libro. Solo quiero agregar mi saludo a aquellas personas que lo sabíamos un chanta, dice. Mirá, algunos sí, se daban cuenta de este perfil, otros no, y así perdieron, ¿verdad? Sí, y vos hablabas del inescrupuloso. Ayer tuve una conversación con un muchacho que nos llamó y nos contó la historia, nos contó que él conocía a muchos estafados, pero nos contó la historia en particular de una persona que padece una enfermedad y que tenía un dinero para hacerse una intervención en Estados Unidos, una intervención importante. Manuel Romero lo convenció a este muchacho, tiempo antes de tener que viajar y hacerse la operación, para que invirtiera con él ese dinero que él se lo iba a acrecentar, se lo iba a tratar de multiplicar. ¿El dinero que iba a usar para operarse? Para operarse. Pero terminó estafado también. Y los amigos tuvieron que hacer una colecta, una vaquita, para ayudar a este amigo que se tenía que atender en Estados Unidos para que pudiera viajar. Eso es una historia durísima también. Bueno, este señor Manuel Romero está requerido en el territorio nacional. Nadie sabe a ciencia cierta dónde está. Se especula, y eso lo vamos a ver en el próximo tramo del informe. Pero, si bien nadie sabe dónde está, Manuel Romero en las últimas horas se comunicó con Santo y Seña. Y tengo aquí el mail que nos envió. Dentro de un minuto lo voy a compartir y se los voy a leer. Pero eso va a ser después de la tanda, la segunda parte de este informe. Ahora quiero darles un buen consejo y de gente confiable, sí, ¿no? Si ustedes quieren tener esa casa propia, ahora que, por ejemplo, se viene el fin de semana larguísimo, ¿no? Porque tenemos el paro mañana, después tenemos el sándwich que muchos van a comer el viernes y el lunes es feriado. Claro. Y bueno, más de uno quizás dice, voy a pasar en casita, qué lindo estar en tu casita, en tu propia casa, sobre todo con estos fríos. Y bueno, qué más lindo que hacerlo con Viviendas Tecnogar, porque ellos te lo hacen posible y por el valor de cuota de un alquiler, míralo. El sueño de tener tu vivienda propia lo hace realidad Tecnogar. Tecnogar Viviendas, confort y calidad, donde toda la familia podrá disfrutar. Tecnogar Viviendas. Viviendas Tecnogar, Montevideo, Punta del Este. O visitaros en www.viviendastecnogar.com.uy.
Ya sabes, no pases otro fin de semana largo, otro feriado en casa alquilada o en lo de tu suegra, donde sea. Trata de hacerlo en tu propia casa. Llama al Fonoventas de Tecnogar 2618-1991, 2618-1991 y empezá ya mismo a disfrutar de tu lugar, tu casa. Tecnogar Viviendas. Viviendas Tecnogar. Tu lugar, tu casa. Vamos a hacer el corte y después lo prometido, en la segunda parte de este informe donde, entre otras cosas, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, algunas pautas y pistas ya les daba, ¿no? Pero cómo perdió en el casino, gran parte de su dinero, cuánto apostaba. Eso vimos cómo se derrumbó también. Este personaje lo vamos a ver en la próxima tanda. Y las especulaciones sobre dónde puede estar este señor Manuel Romero. Y el mail que vaya a saber desde dónde nos envió en las últimas horas, porque todo se sabe. Seguimos con más Santo y Seña, estamos hablando de la gran estafa, la estafa perpetrada por este empresario Manuel Romero, un uruguayo que está prófugo con orden de captura. Es tremendo los mensajes que están llegando. Este dice, similar operativa a la de Bernie Madoff a menor escala. ¿Cómo se maneja tanta cantidad de dinero sin control? Se pregunta. Bueno, cuando empezamos a hablar, ¿te acordás que le pusimos internamente el mote de Madoff? Solo uruguayo, que tiene distintas operativas, pero lo hablábamos así entre nosotros. Siguen lloviendo los mensajes. Otro dice, impresionante. Romero se escapó no por miedo a quedar preso, sino por miedo a que lo limpiaran la gente que le prestó dinero. Y sabés que con prestamistas no se joroba, ¿no? Y es probable, sí. Y más si hablas de tanta plata. Claro. Ahora, ¿por qué fue que se derrumbó toda esa ingeniería que él había montado? ¿Cuál es la explicación? Bueno, hemos escuchado diferentes explicaciones en las entrevistas que hemos realizado, en las consultas que hemos realizado, pero claramente fue la timba lo que lo terminó matando, porque él realmente se había convertido en un apostador de millonario que ponía muchísimos dineros y perdía mucho dinero también. Era una adicción, era un ludópata. Sí. De hecho, bueno, hay imágenes que estuvimos viendo, que podemos seguir viendo de él, porque ganaba, ahí es un cheque de $100.000, ¿no? Sí. El que tiene, pero también perdían esas cantidades, te llegaban a decir hasta $500.000 en una noche. $500.000 en una noche, $10 millones en un año. Ayer nos contaba, hablaba con uno que fue empleado de un casino en Punta del Este y nos contaba que a veces sentía que tenía mala suerte en el Conrad y se iba al Mantra, que es casino del Estado, de 5 de la tarde a 8 de la noche y después de noche volvía al Conrad. Y cuando perdía y no le gustaba nada, se ponía bastante agresivo con las empleadas de las mesas. Las destrataba mucho y se ponía bastante grosero con ellas. Era muy visible en eso. Bueno, vos te acaba de escribir una persona, justamente en relación a esta foto que veíamos. Sí, alguien a quien no conozco acabo de saludar y consiguió mi celular. Me pasa esa foto que veíamos, Claudio, y me comenta, ahí lo tienen en el casino El Gran Estafador. Los millones que tuvo que dejar en el casino para poder ganar los $100.000, eso. Y todos nosotros comíamos de la mano y nos vendía humo. Yo le pregunto, bueno, si a él también lo estafó. Y me dice, sí, yo le compré autos a él y tuve cerca de venderle uno, por suerte zafé. Pero era alguien a quien nosotros hacíamos negocio a ojo cerrado porque parecía un señor. Bueno, ¿ves? Las apariencias engañan, nunca mejor dicho. Vamos con otro de los mensajes que llegaron a estas horas. Guzmán nos escribió y dice, Manuel Romero, alias El Arrocero, conocido timbeador de ruleta en el Uruguay, sus primeros negocios fue abrir una rentadora de autos y traer autos por leasing y venderlos a particulares. Puso la firma a nombre de su mejor amigo de la infancia, lo engañó y terminó en cana. Luego, en la empresa número 1 de arroz del Uruguay, mandó en cana a sus compañeros, estafó hasta sus familiares directos.
De ahí en más, estafas a Rolete, Conrad, empresarios uruguayos, bancos, automotoras uruguayas y argentinas. Tiene juicios en la Argentina, casinos de Estados Unidos, entre tantos. Y precisamente, ¿no?, dejó automotoras en problemas en Uruguay y en Argentina, ¿verdad? Sí, ayer recibimos una información de que hay una automotora argentina que lo está buscando. Él dejó ahí una deuda de unos $180.000. Hay un abogado de esa automotora, que es argentino, que anduvo por Uruguay intentando localizarlo sin éxito, obviamente. Claro, algunos autos se recuperaron, de hecho hoy están repartidos y bueno, revendidos, algunos de ellos en varios lugares. Si alguien quiere comprar, tenía una Ferrari blanca. Tenía una Ferrari blanca. ¿Se puede acceder a ella? Se puede acceder a ella, hay que comprarla, está en oferta. Es una Ferrari 458 Spider, que no es nuevecita de paquete, tiene algunos kilómetros, pero está reluciente. Hoy está a la venta por la módica suma de $640.000. Ah, no, paso. Ahí se ve, está publicada en Mercado Libre y está en una automotora de nuestro país. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte entonces de esta investigación y después voy a compartir con ustedes el mail que Manuel Romero nos escribió en las últimas horas. La gran estafa, porque todo se sabe. El ex gerente financiero de Samán, Manuel Romero, llevaba una vida de reyes a costillas de los que confiaron en él para colocar su dinero, pero de un día para el otro desapareció, dejando un tendal de damnificados. Ah, porque esta casa que también es de él. Era de él, esta casa la quedó el banco. ¿Qué banco? El banco, sí, acá el Carrasco, por ahí, un banco que tenía él. Y ellos se metieron porque compró esta casa y no le alcanzó la plata para pagar esta cooperación. Y quedó por el banco, pero el banco se la vendió. ¿Y después de que se fugó, el banco se quedó con la casa o antes? No. ¿Y cuánto dinero se estima que quedó debiendo Romero? Hoy las cifras van, ya te digo, desde lo que se dice de Samán hasta más de $30 millones. Más de $30 millones. 30 millones de dólares. ¿Y cantidad de damnificados? ¿Decenas, centenas? ¿Cuántos podrían ser? Puede haber unos cuantos, sí, porque eso también, viste, capaz que en la medida que empiecen a aparecer denuncias o... Lo que pasa es que, como te digo, viste, la gente tiene que probar, viste, de dónde saca el dinero. Capaz que la gente tiene miedo también de hacer la denuncia por eso, porque decir, digo, tengo que demostrar de dónde tenía la plata y no tenía, y capaz que no pagaba, viste cómo es, más hoy por hoy como está todo, ¿no? Para el abogado Víctor de la Valle, que patrocina a uno de los demandantes, es claro que Romero cometió una estafa. O sea, si usted monta una estructura, una estratagema para captar dinero en su beneficio, en perjuicio de otro, entra dentro de la estafa. O sea, era una colocación que él la vendía como una colocación en una empresa que tenía una fortaleza económica importante, y él era la cara visible de esa empresa. Y además no lo hizo con una persona sola, lo hizo con varias, ¿no? Y a nivel de los bancos, que también sé que... Y él trabajaba con varios bancos, ¿viste? No te olvides que él, en la posición que él estaba, ¿viste? Él tenía acceso a todos los bancos. A las altas autoridades de los bancos. Obviamente, a los más altos. Pese a que la mayoría de los damnificados prefiere guardar silencio, algunos presentaron denuncias en la justicia. El abogado Gastón Tealdi patrocina a 2 demandantes. Lo que hicimos fue tomar las medidas del caso de iniciar las acciones ejecutivas en el primer caso y las acciones penales en el segundo caso. La acción civil se refería a un préstamo de dinero hace aproximadamente 2 años. En garantía de ese préstamo se suscribió un conforme. Por la confianza y por la cercanía se reclamó el dinero, se daban dilatorias al asunto hasta que esta persona, por la cercanía que tenía con este hombre, empieza a tener conocimiento de que habrían acciones preparativas para que este hombre se salga del país, viaje al exterior. En ese momento estaba en trámites de desaparecer. En realidad nosotros no sabíamos bien si ya se había ido, si no se había ido. Sabíamos que había medidas tendientes a eso, pero lo que hicimos fue tomar inmediatamente las acciones del caso e iniciar las vías judiciales. La segunda acción refiere a un cliente que él trabaja como empresario y es comerciante,
En un momento recibe una llamada de la entidad bancaria y le informan que había un cheque que había rebotado. Por no tener la provisión de fondos. Le informan que es de una cuenta que ya no estaba operativa. Responde una chequera que ya no tenía actividad, que los cheques habían sido utilizados ya hace más de 2 años. La entidad bancaria les informa que supuestamente y presuntamente la firma que endosa ese cheque es de esta persona, Manuel Romero. La firma del titular de la cuenta del cheque es una firma falsa. Es manifiestamente falsa, con lo cual nosotros lo que hacemos cuando nos enteramos de la situación, inmediatamente hacemos la denuncia policial. En algún momento, y fruto de esa confianza que había con esta persona, quizás sustrajo algún cheque de esa chequera, y estamos hablando ya de hace bastante tiempo, ¿no? Hace más de 2 años. Y lo utilizó ahora porque en definitiva ese cheque termina en manos de un tercero al cual en teoría se le pidió prestado dinero, ¿no? El denunciado, digamos, le mandó un mail a mi cliente diciendo que retirara la denuncia, que él estaba tratando de buscar soluciones, en fin, pero digamos con un tonito medio, digamos, que no nos gustó. Prepotente, sí, como enojado porque se le había hecho la denuncia, ¿no? Como que y que él tenía códigos, entonces, ¿qué códigos tenía que clavó a todos sus amigos, no? Y bueno, y se le contestó de la misma manera, que se hizo la denuncia porque él había desaparecido y no había dado la cara, que si hubiera dado una explicación razonable, bueno, que los amigos estaban para apoyar, pero que él fue el que había roto todos los códigos, ¿no? Y después de semejantes maniobras, nadie sabe dónde está Manuel Romero, aunque hay versiones de todo tipo. Dicen que el loco puede estar en Brasil o en Estados Unidos, pero dicen que en Las Vegas también te vista. Dicen en Brasil, dicen que lo vieron en Buenos Aires, en España. Y la presunción es que esté en España, porque él tiene pasaporte, yo digo, comunitario por ciudadanía española. En un principio la autoridad de Interpol se comunicó con el juez Salazar y el juez, como había una denuncia sola en ese momento, o 2 denuncias, y dio orden para una captura nacional. Esperando un poco los acontecimientos, las declaraciones y que le enviaran todo. En ese momento, justo cuando la policía empezó a trabajar, comenzó la feria judicial, o sea que el doctor Salazar estaba de vacaciones, como casi todos nosotros, y retoma el 19. Yo creo que el 19, cuando le digan la magnitud de todo esto a la policía, que él no la conocía en su momento, nosotros vamos a ir a hablar con él, yo creo que ahí va a autorizar otras medidas, como la captura internacional, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Para mí el loco se fue bonito. Se fugó, se fue del país. Él está, según tengo el último dato que me dieron, está en Brasil. Yo creo que la mujer está tratando de vender todo lo que pueda y después seguirá. Este hombre conocía bien a Romero y explica qué lo llevó a hacer lo que hizo. Él quería ser el mejor en todo. Tenía que tener los mejores autos, los mejores relojes, tenía que ser el primero. El problema fue que él fue cambiando de amistades y como fue creciendo, y él quería ser más grande que todos. Y, viste, yo creo que el entorno se lo comió. En el casino ya él no estaba con sus amigos de antes, él estaba con gente de mucho dinero, dinero de verdad. Él lo aparentaba, pero él no lo tenía. Pero la gente creía que sí lo tenía. Él vendía una imagen que no era cierta. Esa imagen evidentemente se derrumbó. ¿Dónde está ahora Manuel Romero?
Bueno, en principio es una incógnita. Las autoridades uruguayas, de acuerdo a la información de Migraciones, tienen como último dato que él viajó a Argentina el 2 de noviembre del año pasado, pero regresó a Uruguay. O sea que obviamente se fue del país y lo hizo con un documento falso, por frontera seca, por algún lado donde no fue detectado. En este momento me está mandando un mensaje que cierra con algunas cosas que decía el doctor Víctor de la Valle. Me dicen que uno de los que dejó adentro estaba muy enojado, mandó seguir a la mujer, a la esposa de Romero, que está acá, al igual que sus hijos, y que la apretaron. Ella estaba haciendo un giro y al parecer ese giro que estaba haciendo era con destino a España, por lo que se presume que él estaría allí. Y es más, me dicen también que la habrían golpeado tanto a la mujer como a uno de los hijos. Hoy decíamos, ¿no?, que con los prestamistas no se jode. Es lo que me están diciendo, bueno, obviamente que en confianza, ¿no? No la deben estar pasando bien ellos. No, Nada es un bien. drama familiar también. Yo no sé hasta dónde estaban al tanto de lo que había atrás. Claro. Muchos dicen, bueno, pero escúchame, tenés ese nivel de vida y vos no te cuestionás de dónde viene esto, tanta Ferrari, y rompe los ojos, ¿no? Maserati anda más. Era cómplice, prefería mirar para el costado, estaba al tanto de todo. Bueno, son preguntas, ¿verdad? No sabes. Pero él no tenía las cosas a su nombre, según te decían. Sí, no, muchas cosas estaban a nombre de la familia. Por ejemplo, la mujer, que es una mujer que se dedicó toda su vida a las tareas del hogar, nunca tuvo un trabajo remunerado, tenía, sin embargo, propiedades a su nombre. Una de ellas es un auto que vamos a ver ahora, un BMW que fue comprado por $128.000 y la titular del auto es ella, es la esposa. También los hijos tenían algunas propiedades a su nombre, como las habían comprado, puesto a su nombre. Él tiene 2 hijos, un varón que es contador, que trabaja en una reconocidísima consultora, estudio consultor de nuestro país, y una hija que trabaja en una empresa asesora financiera instalada en Zona Franca. Vamos a explicar cómo fue que estafó a varios productores, porque sabíamos que Samán, obviamente, era la empresa que lo catapultaba a él, ¿no? Sí, vamos a explicar cómo funciona Samán. Vos sos cultivador de arroz, ¿no? Haces un contrato con Samán, le vendés tu cosecha. Y por la venta de tu cosecha te corresponde 100. Vos retirás 50 y los otros 50, en vez de llevarlos y depositarlos en un banco, lo depositas en Samán, que te funciona como un banco y que te da una utilidad, una rentabilidad, y a Samán le sirve para su movilidad. Claro. Él que hacía le decía, dámelo a mí, yo te lo trabajo. Él era gerente financiero, claro, recordemos, de Samán. yo te lo trabajo y te doy una rentabilidad un poquito mejor. Y eso lo hacía incluso hasta con los directivos de Samán, porque por eso seguramente lo toleraban. Claro, ¿entendés? claro, Entonces, de esa manera lograba captar el interés de los cultivadores. Nosotros estuvimos tratando de ver a cuántos cultivadores dejó adentro, en cierto sentido. Y fuimos a hablar con la Asociación de Cultivadores de Arroz, con Ernesto Stirling. Me sonó extraña la charla, conocía que se había fugado, pero en todo momento nos decía, hablen con Samán, hablen con Samán, hablen con Samán. Ya ven en que terminó la charla con Samán. Sí. Después pudimos hablar con un productor que más en confianza nos dijo que que sabía que habían sido muchísimos los cultivadores estafados. Y cuando le pregunté más o menos cuántos, me dijo prácticamente la mayoría de los cultivadores de arroz que trabajaban con Samán. Mira. La mayoría. La desaparición de Romero se dio el 1 de marzo, ¿tá? Hace unos meses, y ahí empezó a trascender la magnitud de la estafa. Y como veíamos, a un hombre cercano a él le inventó que tenía cáncer y por eso tenía que viajar, ¿no? Claro, el socio en la empresa que tenía, tenían que hacer un viaje juntos a Brasil el 2 de marzo. En unos días previos anteriores le había dicho que tenía que viajar posiblemente a Estados Unidos porque tenía cáncer y tenía que hacerse un tratamiento. De todas maneras iba a viajar el 2, quedaron en encontrarse para viajar el día 2 de marzo a Brasil. Sí. Y él no llegó al aeropuerto. Bueno, el socio viajó solo a Brasil. Cuando volvió, la mujer de Romero se contactó con él. Ahí fue como contaba, que decían, le iba a decir que se habrá enterado que tenía cáncer, y no, fue para contarle que se había rajado, digamos. Y un detalle más, me han mostrado el teléfono de él, el WhatsApp de él, después desapareció, yo intenté capturarlo, pero no pude porque desapareció, pero que el WhatsApp de él tenía como última fecha de conexión a WhatsApp el 1 de marzo.
Mira, el teléfono de él. Que fue el día que desapareció, ¿verdad? Para terminar con esto de Samán, ¿hasta dónde puede tener que ver, hasta dónde él utilizó la empresa? El doctor Víctor de la Valle, que es abogado patrocinante de uno de los estafados por Romero, decía que va a ir contra Samán, que va a ir contra la empresa. Aunque la empresa dice que no tiene nada que ver. A vos te lo decía uno de los directivos, ¿no? Sí, primero que no tenían nada con él. Y además, cuando se le han presentado productor para reclamar, yo tengo un conforme acá, firma de Samán, no, esto no es culpa mía. Sin embargo, lo que pudimos saber es que Samán presentó una denuncia en la justicia contra Manuel Romero. El abogado representante es Jorge Barrera, que no pudimos contactarlo porque estaba de vacaciones en Europa, dado que estamos en la Feria Judicial Menor, pero la denuncia fue presentada en la justicia, no en la policía. ¿Qué significa este detalle? Que si vos presentás primero la denuncia en la policía y después en la justicia, la policía te busca, te traen, te interrogan de inmediato. Si vos la presentás en la justicia y no pasaste por la policía, la justicia se toma su tiempo para citarte a declarar. Bien, te invito a ir a la mesa y dentro de los mensajes que me están enviando, hablamos de la venta de relojes que él traía de contrabando. Me dice, tenía un cuarto en el piso 16 del Conrad para vender los relojes, ¿no? Entre ellos muchos truchos, aparte, ¿no? Después los sacaron del Conrad y andaba con los relojes en el baúl de los autos, ¿no? Vendiéndolos. Estamos hablando de la gran estafa, y bueno, obviamente que eso es un delito estipulado en el Código Penal. Sí, específicamente en el artículo 347 del Código Penal podemos ver una placa que nos ilustra que está involucrado dentro de los delitos contra la propiedad mediante engaño y define a la estafa como el que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro y será castigado con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Y además, el principal indicio en este caso de que se trata de una estafa es precisamente que se las tomó, que se dio a la fuga. Es una comprobación de algún modo de que se trata de una estafa. Porque alguien puede pedirte plata y después no te paga, y no es una estafa necesariamente. No. Puede ser, obviamente, una apropiación indebida, pero estafa, como decías vos, es cuando vos pergenías algo con estratagemas o engaños artificiosos. Con un ardid, digamos. Claro, decís, bueno, vos hay dolo, vos sos consciente que a este lo vas a dejar adentro. Decís, no, yo te coloco el dinero y sabés que minga. Y después te mandás a mudar y no venís nunca más. Y con tantos casos además, y sin dar la cara, ¿no? Sí. Que es lo que decían, porque dicen, mirá, no te puedo pagar, no puedo cumplir, bueno, a cualquiera le puede pasar, un mal negocio, no necesariamente es una estafa, ¿no? Pero acá, al haberse borrado, es como que sí, ¿no? La evidencia es bastante abrumadora en ese sentido. Y eso se contrasta con eso que vas a leer. Sí, porque tenemos el mail que nos envió en las últimas horas el señor Manuel Romero, así lo firma, y dice lo siguiente. Está dirigido a los señores directores Montecarlo TV Canal 4. Es por este medio que me dirijo a ustedes con motivo de avances de programación en donde se me indica como un estafador por 30 millones de dólares. Como exdirector de Samán, empresa en la que cesé en mis funciones a fines del año pasado en los mejores términos, y varias empresas más, me encuentro trabajando en negocios de distinta naturaleza y como cualquier comerciante estoy en problemas financieros a cuya solución estoy abocado. ¿Y por eso se rajó? Dicen que sí, ¿no? Como cualquier, ¿no? Como cualquier comerciante. La difusión por la prensa de una supuesta maniobra ilícita que me tendría como protagonista me causa no solo una profunda conmoción, sino que además probablemente me genere perjuicios a mí y a mi entorno familiar de incalculables consecuencias. De los perjuicios que él le causó a otros, sí, ¿no? sí. Incalculables consecuencias. Y también incalculables, ¿no? No dice nada, no se da por aludido. No he cometido ninguna estafa, continúa diciendo, y en tal sentido a nivel judicial no se está movilizando ningún proceso judicial por estafa en mi contra, por lo que a mi humilde entender no debería existir mérito para hacerme una crucifixión mediática a los solos efectos de obtener rating. Siendo que además ni siquiera estando procesado, que no lo estoy, se puede mencionar el nombre de las personas vinculadas a causas judiciales penales por expresa disposición legal. Obviamente desconozco cuáles son las fuentes de tal noticia. Todos tenemos nuestros amigos y enemigos en el mundo de los negocios, pero esta fábula que se está difundiendo en la prensa no tiene respaldo y se la está utilizando con fines extorsivos en mi contra, a lo que me he negado terminantemente a ceder y que ahora veo que se concretarían por esta vía.
No tengo la menor idea de qué está hablando, ¿no? Espero que sepan disculparme, pero no me queda otro camino que apelar a la reconocida hombría de bien y responsabilidad periodística y empresarial con la que ustedes dirigen los medios, a los efectos de dejar mi punto de vista y la realidad a la que efectivamente sucede. Los saluda muy atentamente Manuel Romero. La verdad que no sé por dónde empezar, ¿no? A contradecirlo, ¿no? Pero me parece, ¿no?, que el informe y los testimonios, para empezar, lo contradicen a él. Primero, él dice que no hay ningún proceso judicial en su contra en este momento, ninguna movilización. Bueno, ahí se han presentado abogados que han mencionado las acciones que están tomando. Sí. Por otra parte, él dice que... bueno, dice, no todos tenemos nuestros amigos y enemigos en el mundo de los negocios, pero habla de esta fábula. ¿Fábula? A ver, han escuchado el testimonio, han visto el testimonio de muchos denunciantes. Hay denuncias radicadas ante la justicia, como decíamos recién, ¿no? Y no me queda muy claro esto de los fines extorsivos. Sí puedo entender que alguno lo debe estar apretando a él para que cumpla con sus obligaciones, por supuesto, ¿no? Sí. Pero usarnos a nosotros, nada tenemos que ver con esto, pero estamos haciendo nuestro deber periodístico de informar justamente, ¿no?, sobre una maniobra de apariencia delictiva llevada a cabo por él, obviamente, ¿no? Yo tengo la solución para él, que seguramente nos debe estar viendo en algún lugar del orbe, vía internet, porque el programa se puede ver por internet. Sí. Si no tiene nada que ocultar y si es tan inocente, nos puede dar una entrevista. Si está muy lejos, la podemos hacer por Skype, ¿no? Bueno, a eso diga lo que tenga para decir. Hay un detalle que hay que contar. Este mail llegó a través de una aplicación que sirve para ocultar la dirección desde la cual vos envías el correo. Me explico. El IP. Vos mandás desde tu correo a esa aplicación y esa aplicación te envía a vos el correo con un remitente que es imposible reconocer. ¿Por qué se está ocultando? Si es él, ¿por qué se está ocultando? Claro, y además, eso nos deja la duda de que sea él el remitente. Parecería que sí, pero si no tiene nada que ocultar y si tiene que resolver unos negocios que le salieron mal y que está tratando de solucionar, ¿por qué se rajó y por qué se está comunicando de manera oculta? Me dicen que no se puede rastrear en qué país está, ¿no? Por la forma en la que lo envió. A ver, al señor Romero, que habla de crucifixión, yo le informo que hay un pedido de captura. Sí. La justicia uruguaya libró un pedido de captura contra él y que probablemente en los próximos días sea a nivel internacional. Así que yo invito al señor director a que justamente ponche la foto, el primer plano de la cara de este señor Romero, porque de esa forma estamos ayudando a todos a que la justicia cumpla con su misión. Pedido de captura hay que capturarlo, ¿para qué? Para que dé explicaciones ante la justicia. Entonces, lejos de ser una crucifixión, lo que estamos haciendo es ponernos al servicio de lo que la ley exige en este país, ¿no? Hasta aquí llegamos con el informe, que vamos a ver qué consecuencias tiene, obviamente, en las próximas horas o en los próximos días. Vamos a ir a una tanda, a una última tanda, ¿no? Y después sí vamos a estar repasando lo más importante de todo lo que ocurrió en estos últimos 7 días con nuestras santas noticias. Tenemos el análisis en nuestras señas políticas con Claudio Romanov en los últimos minutos de este Santo y Seña, porque todo se sabe. Son las 12 menos 20 pasadas. Seguimos ahora en el último tramo de Santo y Seña. A los que están preguntando por Abeicón, le digo que está averiado. Se le averiaron las antenitas a nuestra abeja. Sí. Así que no lo tenemos esta noche con nosotros, lamentablemente, ¿eh? Pero que se recupere, por supuesto. Lo que se hubiera divertido con este estafador. Sí, pero mira que la semana que viene vamos con más estafas, ¿no? Así que se va a divertir. Digo, para ponerle algo de humor a estas pálidas. Pero vamos a ver lo más importante de lo que ha ocurrido en estos últimos 7 días con nuestras santas noticias. Bienvenido a estas santas y prostibularias noticias. Bienvenidos a esta casa de masajes periodísticos que bautizamos la casita de santas noticias.
Santas y prostibularias noticias. En un apartamento propiedad de la ex contadora general de la Nación, un grupo de mujeres ejercía clandestinamente la prostitución, rodeadas de menores que ahí vivían, aunque según dice Laura Remersaro, sin su conocimiento. Yo el apartamento que es de mi propiedad no lo gerenciaba, no lo administraba. Pero los vecinos aseguran que hacía meses le habían advertido de la situación y Danilo la cesó sin más trámites. Chao. Se generó una situación lamentable, desagradable. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Santos culebrones mercosurianos. El lunes explotó en Montevideo la polémica entre los cancilleres de la región por la transmisión del mando pro tempore a Venezuela. La canciller de Maduro le dio con todo a su colega paraguayo. Nosotros sabemos que un exfuncionario del Plan Cóndor lleva esta arremetida contra Venezuela. Y repartió palos sin tener nada que envidiarle a sus maestros del chavismo. El canciller de Paraguay como el vicecanciller de Brasil se escondieron en el baño, no quisieron darle la cara a Venezuela. Hasta el ex pintor de osos y canciller, ahora jefe de la OEA, cobró en el reparto. Nosotros sabemos que hay una especie de almigritis. Pero los paraguayos y los brasileños no se quedaron callados. Y habrá que ver cómo se resuelve este entuerto. No, mijo, ese tuerto no está más. Y la vieja tampoco, por suerte. Aunque cada vez parece más cierto lo que un viejo sabio había profetizado. Esta vieja es peor que el tuerto. Tantos bichos enjaulados. No, ese bicho no. Estos bichos. Porque se anunció el fin del zoológico de Villa Dolores tal como lo conocimos. Al tiempo que el intendente Martínez festejó su primer año en el cargo con un video. El otro que festejó fue el Taba, con el fallo del Tribunal Internacional contra la tabacalera Philip Morris, que perdió esta batalla en la guerra personal del presidente oncólogo contra el cigarrillo. Por lo menos, esto le sirve a Story para pagar un poco el incendio del aumento de 200 pesos a jubilados, ya que anunció que los 7 millones de dólares que tiene que pagar la tabacalera lo van a repartir entre los pasivos de menores ingresos. Y lo que los yanquis no se fuman es que el ex Guantánamo haya desaparecido, por decirle así. En verdad es un hombre libre que va donde quiere, ¿o no? ¿Sí o no? Sí o no, sí o no, sí o no. Bueno, eso, la desaparición de escena del ex Guantánamo sigue haciendo ruido y preocupó hasta el mismísimo Congreso de Estados Unidos. Claro, en plena campaña electoral, en las pampas del tío Sam. ¡Santos paros, compañeros! A esta hora ya no hay ómnibus debido al paro general de mañana por mayores aumentos salariales. Así que muchos se quedarán en casa y con calorcito porque por ahora, repito, por ahora, se arregló el conflicto del supergas y volvieron las anheladas garrafas a circular. Ay, sí. Pero usted prepárese para en cualquier momento incluir nuestra cartelera de paros. Y con el olor a rendición de cuentas cada vez más penetrante, desde la universidad ya se adelantan a decir que con este presupuesto del gobierno la educación terciaria no tiene chances. Un recorte no solo de la masa salarial, sino de todo el presupuesto de la universidad. Estos pequeños recortes que se nos hacen son más bien un decirnos, no queremos que planifiquen bien las cosas. Santas inseguridades acordadas. En lo que es otro acuerdo puntual con la oposición, el gobierno aceptó convertir al homicidio en delito no excarcelable y retirar el beneficio de la libertad anticipada para los reincidentes. Y hablando de crímenes, finalmente apareció el cuerpo del joven desaparecido en el Prado, en pleno Miguelete, tras un lío con la seguridad de un baile de la zona, un asunto que todavía está por investigarse y que nos hace acordar a otros casos que ya conocimos. Y para terminar, mientras acá seguimos con el eterno tema de la inseguridad en las canchas y anoche ni siquiera se pudo terminar el amistoso entre Nacional y Canelones por líos con la hinchada, en el primer mundo Portugal hizo historia ganándole la Euro a los franceses en su casa. Es verdad que llegaron bastante, pero sirvió para que Cristiano luciera su físico y sin jugar apareciera en todos los televisores del planeta. Como le gusta la cámara a este muchacho, por Dios. Bueno, a propósito, se acerca el uruguayo y todavía no me convocaron para entrenar en la IASA. Yo no entiendo qué pasa, estoy como 45 minutos te juego, bien, no sé qué pasa. Y así termina esta antojadiza síntesis semanal, tan ilustrada como valiente, tan congelada como friolenta, llamada Santas Noticias. No sé si está tan en forma y suba ni No, para no medio lo tiempo veo. lo veo. No. Pero sí para hacer estas santas noticias. Y mucho de lo que veían ahí lo vamos a analizar con Claudio Romanov y nuestras señas políticas. ¿Cómo te va, Roma? Buenas noches. Bien, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien y picada la cosa. De hecho, esta sección hoy la titulaste La disputa en el gobierno. Sí, vengo gordito. Le siguen explotando los problemas, ¿sí? Los problemas internos
que los internos hacen más ruido que los externos, que la oposición, ¿no? Está brava la cosa dentro del Frente Amplio. Exactamente, mirá, el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, a propósito de esto que estás diciendo vos, el lunes pasado, en un acto de Javier Miranda, que se postula a la presidencia del Frente, Sí. ¿no? En una elección diputada que podría tener que ver con estos movimientos, bueno, la verdad que les pegó un palazo bastante fiero a la parte del Frente que se está oponiendo al gobierno. Les dijo, bueno, el que no se alinea con el gobierno dentro del Frente Amplio se alinea con la derecha. Y eso... Es feo que te digan eso, si sos frentista, ¿no? Eso en términos de la izquierda es el peor insulto que pueda. Claro. O sea, bueno. Al otro día, digo, no es una respuesta directa, pero la respuesta fue que el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo adhieren como fuerzas políticas al paro que se está realizando ahora, digamos, Sí. ¿no? Que comienza en esta jornada. Sí, sí, el paro general de mañana. O sea, y que no es una cosa así nomás, porque una cosa es que los dirigentes sindicales afines al Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda en su rol de dirigentes sociales, bueno, emprendan acciones contra el gobierno, bueno, porque esto es una cosa. Ahora, que la fuerza política, el sector político que integra el gobierno, que tiene escaños legislativos, bueno, apoya explícitamente una movilización en contra de una medida de medidas de gobierno. No Sí. es una medida. Sí, sí. Porque es... Sobre todo el tema del salarial. Sí, ¿no? sobre todo, pero también por los recortes Sí, del estamos hablando. sueldo. O sea, no es poca cosa la plataforma en ese sentido, digamos, ¿no? Hablando del tema salarial, hay un estudio de la Universidad Católica, ¿verdad? Bueno, sí, que reafirma un poco lo que decía el ministro de Trabajo Murro hace 2 semanas, lo vimos acá, que el 60% de los convenios se hacen por fuera de las pautas salariales. O sea que patrones y empleados se ponen de acuerdo en Fuera- ajustes claro. más altos Claro. que lo que el gobierno está pidiendo, ¿no? Claro, claro, porque eso implica paz sindical. Claro. O sea, las pautas salariales, ¿a qué apuntan? A frenar, o sea, el gobierno está frenando, o sea, está ajustando, eso es lo que está pasando. Sí, y mientras Astori y el gobierno dicen, bueno, pero fíjense que en el promedio el poder adquisitivo, el salario real de los uruguayos no ha bajado, es cierto, pero también es cierto que en los promedios se ahogan los petizos. Obvio. Y el Instituto Cuesta Duarte, en el que se basa el PIT-CNT, Murro y estos sectores, ha demostrado como en los últimos 12 meses hay 12 sectores de actividad que han registrado una pérdida de salario real. Claro. O sea- Pero que eso apunta, si, digamos, la corrección prevista en las pautas salariales es inferior a la inflación prevista. Claro. Quiere decir que hay una pérdida de poder de compra hasta 18 meses o 2 años cuando se hace la corrección. Claro, ¿Tá? pero ya la ha habido en los últimos 12 meses en algunos sectores, claro, no en el promedio. Ahora, todo esto tiene consecuencias políticas y consecuencias económicas. Absolutamente, claro. Bueno, vamos a las políticas. Dale. O sea, hoy el equipo económico encabezado por Ferreri, porque Astori no fue, se reunió con la bancada legislativa del Frente Amplio. Y ahí pasaron muchas cosas, yo estuve reconstruyendo A así. ver. Bueno, la parte, o sea, el Partido Socialista, el NPP, la 711 del vicepresidente Raúl Sendic, el Partido Comunista, bueno, dijeron, bueno, el acuerdo que habían suscrito con el presidente de la República para bueno, votar el ajuste como estaba, bueno, no comprendía, le dijeron, los recortes a la educación y al INAU, como hemos visto en repetidas oportunidades. ¿Está? La respuesta fue, bueno muchachos, nosotros creemos que lo acordado se cumple. Entonces, ¿qué hicieron los sectores reclamantes, por decir así? Reflotaron el documento que le habían, o sea, que no le llegaron a presentar a Tabaré Vázquez con las propuestas impositivas alternativas que vimos acá. ¿Te acordás que me eran acuerdo, sí. impuestos al capital, Capital. básicamente, que es el aumento del IRAE y el aumento del impuesto al patrimonio, la fijación de precios mínimos, como en Argentina el kirchnerismo, bueno, y la eliminación sobre todo de las franquicias tributarias para los inversores, caso de Botnia, que está por poner una tercera planta. Sí, es una noticia de las últimas horas, ¿no? O sea, no tengo que imaginarme la respuesta del astorismo a estas propuestas. Bueno, mira, el astorismo, según me contaron, fue cauto, pero también contundente. La respuesta fue, bueno, el poner impuestos no formó parte del acuerdo, ¿está? Lo vamos a estudiar, se hicieron los distraídos, como que, oh caramba, no sabíamos que la cosa venía por acá. Y le dijeron, bueno muchachos, la última palabra la va a tener el presidente. Así que, buenas tardes. Pero el presidente ya dijo, los acuerdos están para cumplirse
Yo prometí en campaña electoral que no iba a aumentar los impuestos, ya violó esa palabra, bueno, una vez, pero 2 veces. Bueno, ya ha dicho hasta el cansancio el equipo económico que son inconvenientes, o sea, ponen más impuestos, sobre todo impuestos al capital, lo explicó de derecho y del revés el ministro Astori. Pero pará, todavía esto no termina acá, porque digamos, antes de irse, antes de terminar la cosa, estos sectores que acabamos de mencionar, elaboraron un comunicado que no fue votado por el astorismo. ¿Está? O sea, leyeron un comunicado que dice, en vísperas de un paro general, diciendo, bueno, está fenómeno, que vamos a buscar el diálogo y la sintonía con los sectores sociales que mucho nos interesan. O sea, más bien alineado al paro. Claro. O sea, esta es una lectura, ojo, no es así, no lo dice Tiene explícitamente, sentido con todo este contexto que estás planteando. O sea, y es muy importante que el astorismo no lo votó. O sea que no es una chica cosa este episodio. Digamos, Bien. ¿no? Hablabas de las disputas entonces en la interna del Frente Amplio, pero vamos a nuestra próxima placa, porque no todas son pálidas, o por lo menos no todas fueron pálidas para el presidente, y ahí vemos unos cigarrillos que dan la pauta de una buena noticia que tuvo Vázquez en estos días, obviamente el fallo que le dio la razón a Estado uruguayo en el litigio entablado por Philip Morris, y también un espaldarazo en lo que es la política antitabaco. Sí, le ganó a Philip Morris en el sentido de que, bueno, Philip Morris había instalado una querella planteando el tema en la libertad comercial, ¿no? Y el gobierno lo planteó en términos de salud pública y los organismos internacionales avalaron la postura de Uruguay. ¿Eso sentó precedente? O sea, fue una victoria brutal en el mundo y aparte, bueno, avaló a Tabaré Vázquez en uno de lo que es ese sí que es su santo y seña, ¿no? Sí. La lucha contra el tabaco. Claro. Pero además tuvo 2 muy buenas noticias. Hoy tuvo una respuesta brutal a una emisión de bonos, que es una emisión de deuda. O sea, el Uruguay sale al mercado mundial a ofrecer deuda, que quiere decir que le compren papeles, y tuvo una demanda brutal, porque es en deuda, bueno, aprovechando la situación de bajos intereses que todavía perdura. Veía Astori hablando de la confianza que hay en Uruguay, estamos hablando de bonos al 2050. Claro, ¿te das cuenta, es no? Mucho. Estaremos vivos en el 2050, de acá entonces, y bueno, hay gente que está apostando a bonos que va a cobrar de acá a tantos años. Superó, se cuatriplicó la oferta de lo que realmente el Estado uruguayo tenía para vender. Lo cual es una señal de confianza, una cosa muy buena, porque ellos, bueno, imagínate si emitiera Venezuela hoy en día, ¿no? O sea, socorro, así te ofrezcan el 80%, creo que nadie lo compraría. Y tuvo otra buena noticia que es la de Bosnia también. O sea, así fue recibida por el gobierno y también por el sistema político. O sea que UPM estaría dispuesta a considerar la instalación de otra planta en Uruguay, sí, porque hay incondicional ahí, ¿no? Bueno. Si la logística, ¿no? Esto es las rutas, todo lo que tiene que ver con la infraestructura del país está a la altura de las circunstancias. Está bien, pero hay un clamor general para que la infraestructura del país se arregle. O sea, digamos, no que se la hagan para Bosnia, que se la hagan para todo el mundo. Obvio. O sea, para quien transite. Entonces, sí, perdón, y lo de Philip Morris también viene acompañado de una buena noticia, ¿no? Que es la plata, los 7 millones de dólares que Uruguay va a embolsar, porque la tabacalera tiene que pagar ese dinero, las costas y costos que aparejó el juicio, ¿no? Algo que le va a permitir a Astori mejorar lo deteriorada que quedó su imagen después del aumento de 200 pesos para jubilaciones más bajas, ¿no? ¿Hiciste números de cuánto sería entonces lo que les tocaría? Vi una cifra que, pero vi en el Día del País de 1.700 pesos. O sea, 1.700. Una mejora. Pero digo, viendo esto, que son buenas noticias para el gobierno, pero también vemos, o sea, que las buenas noticias las genera únicamente el presidente y el equipo económico. O sea, que viene por ahí la cosa. O sea, que siempre jugado a la personal, ¿no? Y bueno, y son las apuestas que le van dando réditos en un contexto muy difícil, con un Frente Amplio muy complicado y muy electoral. Para redondear, vemos que, o sea, bueno, el presidente sufre el presente y el Frente Amplio busca el futuro y despegarse de todo lo malo para poder tener una chance en la elección que viene. Es importante quién gana la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Sí, de eso vamos a hablar la semana que viene. Muy bien, hasta entonces, gracias Roma. Y en los últimos minutos del programa vamos con los saludos acostumbrados, siendo ya casi las 12 de la noche. Checho. Sí, tengo 2 saludos para Claudia Castillo, que no nos creía que íbamos en vivo. Bueno, y para un niño, a Luciano Morales, que es fanático de Abeijón. No, espera, me quedé pensando. Diga. No nos creía que seríamos en vivo y ahora nos cree ¿por qué?
porque le mandó el saludo. Porque fue ahora que te lo mandó. Claro, ¿Te mandó un mensaje ahora? Sí. Ah, mandame ahora para demostrar que estás. Exacto. ¿Y para qué digo la hora? Yo Podemos, claro, Claudia. son 12 menos 4. Y a Luciano Morales decía un niño... Es más creíble Checho que vos. Que este lunes cumple 9 añitos y es fanático de Abejón, así que bueno, le va a tener que esperar una semanita más. Pobre. Bueno, hablando... No seas vos. No la va a poder Una vez. Estaba dormido y se despertó. Dijeron Abejón y se despertó. Esperá, ya hablando de niños, le quiero mandar un beso grande a Tommy, a mi hijo que cumple 13 años, dentro de unos minutitos nada más. Oh, arriba, 14 de Tommy. agosto, y sí, es un revolucionario. Tenía que ser el día de la toma de la Bastilla. ¿Eh? Feliz cumple a Tommy. ¿Y vos, bicho? Para Diego Fabricio, que también lo pidió hace minutos por acá, también estamos en vivo. Diego, un saludo para vos. Bueno, a todos, muchas gracias y será hasta el miércoles que viene con más Santo y Seña. Que pase muy bien.